que aquí se conecta todo y es más fácil. Por eso estaba así como, pero ya se está transmitiendo. Hablen. Muy bien. Bueno, pues continuamos yo creo que con el último relato de la noche, La voz en los huesos de el escritor americano Tomás Ligotti, considerado por algunos como el secreto mejor guardado de la literatura de horror norteamericana, para otros como el heredero directo de Poe, de Lovecraft, un gran expositor de la literatura weird contemporánea. Eh, Vamos a ver si alguien nos puede compartir algunos datos acerca de Tomás Ligotti. ¿Quién se anima? Si quieren, yo les comparto algo. Dale, Ernesto. Bueno, pues es un escritor norteamericano, nació en Detroit en 1953 y bueno, su obra ha sido tratada como weird fiction, horror. Algunos le han llamado también horror filosófico, horror ontológico, con tintes pesimistas y nihilistas. Y bueno, él estudió en la Wayne State University, trabajó casi 30 años como editor asociado y después cuando se retira se va a vivir a Florida, va a buscar el calor. Este, Políticamente él se dice ser socialista y es muy interesante porque su carrera empezó más o menos en los años 80 cuando empezó a publicar en algunas revistas pequeñas y se empezaron a conocer algunos de sus relatos y de repente grandes monstruos eh, de las editoriales y de los periódicos norteamericanos comenzaron a hablar muy bien de su obra y es cuando empezó a tomar como más fama, ¿no? Entre ellos está el Washington Post, el LA Book Review, New York Book Review, empezaron a hablar muy bien de su obra. Por ahí hay alguna cita, no recuerdo bien cómo es, pero dicen que es el mejor, el secreto mejor guardado del horror, algo así. Entonces, él no da muchas entrevistas, parece que sufre de ansiedad crónica y de pesadillas horribles, entonces se mantiene muy a la raya. También ha participado en otras cuestiones como en poesía, en música, ha estado con una banda que se llama Current 93. Y bueno, algunos de sus trabajos son interesantes porque no usa la violencia explícita. Sus trabajos son difusos, son muy extraños, son a veces difíciles de digerir. Este, por esto que les digo, y también son difíciles a veces de calificar. Ha ganado varios premios, entre ellos el World Fantasy Award, el Bram Stoker, y bueno, su obra ha sido influencia en muchas otras cosas, como en aquella gran serie de Nick Pizzolatto, la de True Detective, que tiene una clara influencia de Ligotti. Y bueno, Ligotti en algunas de sus entrevistas ha dicho cuáles son sus influencias, como Burroughs, Cioran, Poe, Beckett, Kafka, el mismo Lovecraft, James, M.R. James, Machen, y algunos filósofos, por ejemplo, él ha dicho que varios filósofos han influenciado su obra, por ejemplo, Schopenhauer es uno, por supuesto, y otro que se llama Sapfe, que es el que él retoma mucho en su ensayo de la conspiración contra la especie humana, algo así se llama, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo podría platicarles sobre Thomas Ligotti. Muy bien. Muchísimas gracias, Ernesto. Pues sí, es uno de los escritores más misteriosos de la actualidad. Por ahí inclusive Ray Barron lo tomó como modelo para un relato que creo que sí lo revisamos en el círculo, no me acuerdo, sobre todo por su obsesión con las marionetas, que creo que es un tema que también tendría que salir en la sinopsis o en la discusión de este relato. Y muy bien, ¿alguien desea darnos la antología, perdón, la sinopsis de La voz en los huesos? Yo y Talamantes podemos darla. Pero yo inicio Er, porque tengo más fresco el inicio. Muy bien, entonces entre Morgan y Talamantes, adelante. Ok. Bueno, estamos viendo una torre que asciende a un cielo oscuro con esta negrura densa que parece que envuelve todo. Y este edificio es muy alto y está rodeado de como otras estructuras, otros edificios que
que se empalman unos con otros. Alguien está viendo desde una ventana, porque el edificio el más grande, solo tiene una ventana y hay una luz. Y nos describe las callejuelas abajo que están muy oscuras y de repente posa su vista en un callejón donde hay dos criaturas y nos dice que pues no demuestran emociones, los ojos están vacíos, los dedos están largos, están inmóviles. Y entonces dice que ni siquiera parece que respiraran. Esta persona que está mirando por la ventana nos habla que hay sombras que se mueven, que hay lámparas que iluminan en ciertas partes muy, muy esporádicas y ve algunas sombras moviéndose. Después se pone alerta porque siente que algo está moviéndose dentro del cuarto. Entonces nos relata como que en la ventana hay alguna especie de cosa pegajosa y negra que se mueve. Y entonces decide, bueno, prende la luz, pero la luz no prende y se oyen unas voces que dicen, señor, jaja. Y luego voltea a ver por la ventana las figuras, pero se da cuenta que ellas no estaban hablando, que esta voz pareciera venir de lo que sea que controla a esas criaturas. Y luego vuelve a escuchar que dicen, señor TikTok. Y luego él las quiere volver a ver, pero ya no están en el lugar donde estaban al principio. Él decide, porque oye más como ecos y voces, pero siente que convergen como que en el centro del edificio o en algún otro lugar que está fuera de ese cuarto. Así que sale y nos dice que es como una especie de pues laberinto, otros cuartos. Hay focos como que intermitentes en un pasillo muy alargado y oscuro, y él ve en la oscuridad que hay cosas que se mueven, pero que no pueden acercarse a la luz, o sea, la luz los detiene. Y luego se da cuenta como que estas cosas que se mueven son parte del edificio o como si salieran de las paredes. Y llega a una puerta y abre y está pues el cuarto vacío, prende la luz y se mueven las sombras. ¿Qué más? Después se detiene en una parte, en este pasillo largo, y se hace un ovillo porque no quiere tocar nada, porque como que le da asco. Y otra vez oye unas voces que dicen, señor fracaso. Luego, es que las luces estaban apagando y prendiendo, apagando y prendiendo. Entonces, al prenderse, él sale corriendo. Sigue corriendo por pasillos, él baja unas escaleras que pues van a una negrura absoluta. Esto lo repite un montón de veces. Se siente perseguido, pero en realidad no puede ver nada. Y hay cosas en los cuartos que parece que están ahí sin uso o muy, muy antiguas. Si quieres, síguele, Talamantes. Sí. En uno de esos cuartos que te dice que estaba un poquito más iluminado que los demás, se le aparecen las figuras que salieron de un recoveco y le dicen, bueno, en la traducción le dicen señor Mamporro. De hecho, en inglés es Mr. Jaja, Mr. Fizzle, no, Mr. Jaja, Mr. TikTok, Mr. Fizzle y Mr. Thump. Así es como se refieren a esta persona, pero acá le dice el señor Mamporro. Entonces, cuando se da la media vuelta para intentar escapar, la puerta estaba cerrada, estaba atascada por las sombras. Entonces, le empezaron a susurrar, Mamporro, Mamporro, más cerca. Luego ahí te dice que pasó un intervalo de olvido y se despertó en un cuarto totalmente diferente. Era un cuarto vacío e iluminado por un resplandor que estaba en la ranura de una puerta. No había ventanas, no había nada. Y el suelo estaba ahí diferente. Dice que una voz le susurraba de un lugar determinado, y le empezó a decir de que, oye, escucha, yo también soy un prisionero, pero
las cosas son diferentes para mí, y ahí le empezó a decir de que si tenía preguntas sobre aquellos. Entonces, total, la voz le empezó a hablar de los huesos y de las sombras, y que la persona que los creó a esos seres se había ido y que los había dejado, y que su voz ahora era un eco. Entonces era el eco de los sueños, de unos sueños mezclados de huesos y sombras. Unas cosas ahí medio incoherentes les empieza a decir. Y luego le dice de que las sombras lo atraen hacia ellas, que lo arrastraban a su negrura, y es ahí a donde él irá. Y que hay algo en los huesos que se extiende hasta las sombras y la negrura. Y todo ese ser, todo el dueño era el que soñaba con eso, o sea, en sus propios huesos, y en las sombras, y el polvo de las sombras y todo eso. Toda una mezcolanza entre huesos y sombras que empieza a decir. Y que esos sueños pues no han abandonado ese lugar, o sea, todo está sujeto a ese lugar y todos están ahí. Luego, las palabras esas, la voz se interrumpe cuando se abre la puerta y sale una especie de resplandor ahí que lo rodea, y salen estas figuras que lo toman, y te dice que él intenta tomarle la mano, intenta resistirse, pero la mano de la criatura se le empieza a ver como si fuera un guante, y debajo tenía todo el hueso ahí como que cubierto con astillas y una cosa así como que negra. Se lo llevan a unas escaleras que subían, y entre más subían, más oscuro se iba haciendo todo. Entonces, las escaleras suben y emergen como en un lugar como si fuera una estancia, te dice, con una iluminación así como fosforescencia, así medio extraña, y que esa luz salía de unos recipientes transparentes que estaban ahí distribuidos por todo el lugar, y que eran de distintos tamaños, y que estaban llenos como una sustancia ahí, pues, que tenía ahí como que un brillo fulgurante medio extraño. Y en ese lugar había como que armarios anchos, y te decía que había como una especie de herramientas, que no se habían usado en mucho tiempo, durante siglos, y que traían ahí, estaban oxidados, o sea, con corrosión, todo ese tipo de detalles. Y al centro había como que una mesa muy larga, donde había como que unos tipos de amarres que también ya estaban, o sea, a punto de deshacerse. Entonces estas criaturas van y te dice que mecánicamente lo agarran y lo ponen en la mesa, y lo empiezan a amarrar, así como que si ya lo hubieran hecho durante mucho tiempo. Pero dice que él notaba que esa mesa no se había usado desde hace mucho, al igual que las herramientas. Nada más había como que unos fragmentos ahí de huesos que las criaturas agarraron y que guardaron en un baúl, y lo cerraron con llave. Entonces lo dejaron ahí aparentemente amarrado, y las criaturas se cargaron el baúl como si fuera un féretro, o en medio de los dos, y se lo llevaron así como que colgando. Entonces, pues eso obviamente pues se levanta, porque los amarres pues ya estaban muy, muy viejos. Se apartó de la mesa, entonces solamente había una ventana muy grande que tenía una abertura sin cristal, pero dice que esa abertura había una negrura tal que era como si una sombra estuviera pintada en la pared. Entonces, avanzó. Para esto había varios montículos de papel tirados, que te decía que estaban como que
como que pintados como que hechizos o runas o cosas así, como que alguien había estado haciendo experimentos en esa torre. Entonces, cuando él llega a la ventana y se asoma, empieza a ver todos los diferentes, primero dice que ve todo el firmamento sin luz, o sea, totalmente oscuro, y él al voltear hacia arriba ve que la torre, o sea, es tan alta que se pierde en esa negrura del cielo. Entonces, antes de irse, o sea, ve cómo está el lugar, todos estos edificios que se parecen uno a los otros. Por uno de los callejones ve a las figuras cargando el baúl, y se dice que se meten a una de esas casas sin saber cuál era, porque pues todas eran básicamente iguales. Entonces, cuando él se va para dirigirse a las escaleras, vio pues todos los detalles, todos los despojos, todos los cachivaches que había ahí, donde había algo como que similar a huesos, trozos de huesos, sobras de cosas que hacían ahí. Y luego cuando él está viendo los papeles donde vienen todas las frases, todas las fórmulas, todos estos conjuros, dice que las empieza a casi oír pronunciadas por alguna voz, y pues ahí te los empieza a decir, de las, como que una especie ahí de hechizos. Y luego De dice... hecho, o sea, lo que dicen las hojas es mucho relacionado de que el pacto entre las sombras y los huesos. O Sí. sea, todo es sombras y huesos. Y sí, los empieza a oír. Bueno, más bien dice que ya se le grabaron en su cabeza de tanto oírlos. Sí. Y luego dice que todas estas voces le empezaron a continuar hablándole mientras saltaba por las escaleras. Dice que todas estas voces le hablaban al unísono, y las escaleras solamente descendían hacia la negrura, la negrura pues que crecía en la habitación, las sombras, la negrura, las voces que le hablaban, y todo eso al final te dice que el que había soñado sobre los huesos y las sombras hablaban con esas voces, conocían el nombre que debían de pronunciar, y de ese verdadero nombre que llamaba a su poseedor entre las sombras, envolviéndolo con pliegues de negrura, arropándolo. Y dice que ahora esas voces lo estaban invocando a él, que era el que estaba con ellos, que las cosas habían cambiado y al mismo tiempo continuaban como antes. Y al final te dice de que gritó cuando la sombra buscó sus huesos, y cuando sintió que sus huesos se unían a la negrura, pero pues ya no era su voz la que sonaba en la torre, sino... Más bien, sí era su voz. O sea, él reconoció. Bueno. Perdón, ahora sí. Ay, perdón, te interrumpí. Bueno, vuélvelo a leer porque no se oyó. Sí, dice, sin embargo, ya no era su propia voz la que sonaba en la torre, sino el reverberante clamor de extrañas multitudes vociferantes. Y ahí se termina. Arán, realmente es muy interesante leer relatos como con estructuras un poco complejas, así es de que vamos a ver qué tal la discusión. Ahorita tenemos anotado a Ernesto, luego sigue Rola, siguen Mariana y Ramón, y recuerden, se acaba de formar Morgan y Alicia. Los demás que quieran ir comentando, vayan poniendo su mensajito en el chat para considerarlos. Ernesto, empezamos. Muchas gracias por la sinopsis, Morgan y Teramantes. Muy buena. Gracias. Pues bueno, quisiera empezar mi comentario citando la primera frase del cuento de Ligotti, que es una estampa hermosa realmente, tanto en inglés como en la traducción que hizo Marta Murillo para Valdemar. Es impresionante. Dice: la negrura en lo alto era profunda e inacabable. Hacia ella se alzaba una torre con una sola ventana que enmarcaba una pálida y temblorosa luz.
La estrecha abertura pendía en lo alto, rodeada de oscuridad y engullida por su densa y sorda uniformidad. A mí me encanta el trabajo de Ligotti porque me parece muy original y voy a tratar de exponer por qué. Ligotti tiene una forma maravillosa de retomar a los grandes que él leyó, como a Lovecraft, a Machen, a Blackwood, a Dunsany, y lograr de todo eso seguir por esa línea, pero de una forma muy original. El horror que nos plantea en este cuento y que nos lo plantea en muchos de sus cuentos es así, es ambiguo, es difuso, es extraño, es muy weird, no se entiende muy bien, tienes que releerlo varias veces, pero las estampas literarias que va construyendo para mostrarnos esa oscuridad, esa tristeza, esa pesadumbre, y que nos da cuenta de que no hay salida, no hay forma de escape. Y es muy interesante porque a diferencia de Lovecraft, los personajes de Lovecraft eran hombres que estaban peleando contra algo que no entendían, contra algo más grande que ellos, pero peleando, en fin, buscando la forma de desconectarlo. Los personajes de Ligotti no, los personajes de Ligotti están derrotados desde el principio. Dan algunos pataleos, pero por lo general sucumben ante ese vicio que es la oscuridad y al final la acogen. Eso es lo interesante de lo que nos plantea Ligotti. Podemos ver en su obra, me gusta mucho el cuento y me gustan mucho los cuentos de Ligotti porque aunque no lo crean, exponen una gran cantidad de conceptos y se mete mucho con los símbolos y con términos extraños. Por ejemplo, yo estaba, cuando empecé a leer La voz en los huesos, esta criatura extraña que está huyendo de la oscuridad y va caminando por laberintos y se topa con sombras y con ecos y con cosas difusas que le dicen, que lo hacen huir, y de repente entra a un cuarto y descubre un montón de artefactos que ahí no lo dijeron, pero esos artefactos, dice el cuento, que están hechos para desgarrar, para desollar y para triturar. No sé por qué me acordé de los cenobitas. Entonces te describe un infierno ambiguo en donde todo es podredumbre. Dice que hubo una gran matanza porque está lleno de trozos de carne, la podredumbre, ¿no? La parte cuando le saca la mano y que se le deshace la mano a una de las criaturas, me recordó mucho a los hombres de Pollock, de Leigh Barrow. ¿Se acuerdan? De esta cosa que parece hombre, pero realmente es otra cosa la que está hablando atrás de esa máscara, ¿no? Entonces, Lovecraft, Ligotti, a diferencia de Lovecraft, te crea un mundo en donde lo importante no es el dónde ni el cuándo, sino lo importante es el cómo va construyendo esa atmósfera y sobre todo me llama mucho la atención cómo construye el objeto del horror. Yo lo identifico de la siguiente forma. Estaba yo leyendo un ensayo muy famoso de los rusos, del 17 de Víctor Cybulski. No sé si lo conocen, es un ensayo muy famoso que se llama El arte como una técnica, ¿no? Y entre los conceptos de los que habla como el arte, este ruso nos habla del término de la desfamiliarización. Y entonces ese lo usa mucho Ligotti, me di cuenta, porque es cómo voy quitándole a un objeto sus partes para que te des cuenta que ese objeto no es lo que tú crees que es. Eso se usa también mucho en la teoría del arte, es muy interesante. Y es más interesante aún porque si ustedes conocen la obra de Ligotti, se darán cuenta que Ligotti trata mucho sobre el arte. De hecho, tiene libros que todos sus cuentos de horror están dirigidos hacia artistas o hacia el arte en sí. Él tiene mucho que decir, mucha crítica hacia el arte y lo usa de esa forma. Critica el arte a través del horror. Entonces, lo que hace Ligotti en este cuento y en muchos otros es que te plantea cosas que nos pueden dar miedo, pero te las plantea como vagas, ambiguas. No les vemos pies ni cabeza, no sabemos exactamente qué son. Y entonces juega con un elemento muy interesante del horror cósmico, que es la falta de identidad, el no saber quiénes somos, ¿no? Con eso juega Ligotti, te construye un mundo que realmente no entendemos bien dónde es arriba, dónde es abajo, te construye objetos o seres que realmente no sabemos bien qué son, incluso el mismo protagonista no sabe bien qué es él, no se acuerda de nada. Entonces te maneja esta cosa terrible, hundiéndote poco a poco en la miseria y en la oscuridad, y eso es lo que me encantó de Ligotti. El simple hecho de hacernos sentir que la realidad no es tal como parecemos, para él es muy sencillo. Es como si agarramos un papel celofán y nos lo ponemos en los ojos y ya vemos la realidad totalmente distinta. Así de fácil y así de frágil
es destruir la realidad que concebimos los hombres, y me parece que es lo que hace el Ligato esos relatos. Pueden parecer pesados, pero si los leen tanto en español o en inglés, a mí me parecen siempre de una prosa deliciosa y sobre todo de unas estampas oscuras y espectaculares. Y bueno, yo de una vez, yo propuse el cuento, yo le doy un 10. Muy bien, Ernesto, muchas gracias. Muy interesante lo que comentas de el ensayito si lo puedes poner ahí en el chat, nada más para tomar nota a los que no pudieron cacharlo. Y pues continuamos con Rola. Adelante, Rola. Gracias. A mí siempre me ha gustado mucho en cualquier lectura eh, estos trasfondos, ¿no? El porqué de las cosas o por qué se basan en ciertas cuestiones, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de un cuento? Esto siempre me ha encantado. Y lo comento porque voy a explicar como dos puntos de vista que tuve. El primero es, la verdad, como les había comentado, de poquito que he comentado de mí, yo casi no soy muy lector, no soy fan de la lectura. Entonces, muchas veces ciertos cuentos para mí son algo vagos en algunos aspectos, porque no sé o no sé cómo ir más allá de lo que alcanzo a percibir en la lectura. Eso me pasó en este cuento. Cuando yo lo leí por primera vez, pues, no conocía a Ligotti ni su trasfondo. Cuando yo leo esta historia, este cuento, la verdad no lo entendí. Se me hizo súper pesado, se me hizo muy complicado, carente de sentido. eh, no le vi ni pies ni cabeza. Y se me hizo un cuento malísimo, ¿ok? En, esta, en este punto de vista, ¿no? De no entender de cierta manera a Ligotti y lo que escribía. Más adelante, y de ahí de ese cuento me surgió el gusto por, no, a ver, esto va más allá, ¿no? De lo que acabo de ver. Y con la explicación que decía Ernesto, o con como la premisa de que es Ligotti, y esta lectura sola, cuando yo la leí, se me hizo muy difícil. Sí me metí más al libro completo. De hecho, saqué la versión igual de Valdemar, que es del Noctuario, para leer un poco más, ¿no? Para entender un porqué más de la historia, y encontré cosas bien interesantes. Por eso quise decir que abordo dos puntos de vista. El primer punto de vista fue donde no conocía, no entendía, no sabía a qué me iba a encontrar, ¿no? Que al final mi resolución fue esa, que si esta primera vez que lo leí, me dicen, oye, ¿qué calificación me das? Yo le daré un 2 o un 3. Es más, diría que me gustó más lo del... Mejor ya no lo digo, ya no lo digo. Entonces, pero ahí va mi punto de vista, el que sí me gusta, el que sí ya es como el que creo que vale la pena de lo que tengo, en el sentido de cuando empiezo a leer un poquito más del Noctuario y de Ligotti, me doy cuenta de que una de las cosas que dice el libro del Noctuario en el prólogo es que a Ligotti le gusta como ese horror que no es palpable o que no es común o que no le da una forma. ¿A qué me refiero? Le, ya lo había dicho Ernesto, o cómo dividen o cómo catalogan el, el tipo de historias de Ligotti, y yo encontré también como, le llaman como ficción sobrenatural, fantasía siniestra, en donde el horror que nos encontramos no es algo que vemos como es un monstruo, es una deidad, es un ente de algún lado, o sea, no es una cuestión explicativa o es algo que nos podamos imaginar, sino que es el horror o es en este caso, que es la oscuridad. Me retomo mucho, y creo que esto nos ha pasado ya así como lo pude captar, como cuando somos niños, yo me acuerdo mucho,
que para la cocina tenía que bajar las escaleras. Y mis padres siempre me decían que las luces de la casa, cuando vas a dormir, pues se tienen que apagar, ¿no? Las de la casa. Entonces, en la noche, como a las 10, 11, cuando yo bajaba a mi casa, hacerme algo de cenar, y tenía que apagar las luces para subir las escaleras, yo era así de, ya agarré, tengo mi agua, mi sándwich, lo que sea, apago las luces y me voy corriendo arriba, así. Precisamente porque en esa oscuridad yo no sabía qué me iba a encontrar. Y es ahí donde el cuento empieza a abordar esos terrores o esas inquietudes que tenemos ante lo desconocido. Pero es un desconocido que nosotros tratamos de darle forma. Lo comenta Ligotti en el sentido de que al principio, que eso también se me hizo así fantástico, al principio te maneja cosas palpables, cosas que podemos entender, como por ejemplo, una torre que tiene un pequeño, una pequeña luz que se puede identificar. Hay unos edificios que tienen unas lámparas que alumbran un poco y que dentro de esa luz, en una pared, hay unas sombras, ¿no? Que no se alcanza a percibir qué es. Son sombras largas y que a través de una ventana hay alguien que las está viendo, ¿no? Las ve por un momento y después regresa. Hasta ahí, cuando leo esa parte, lo encuentro muy palpable. Es una idea que puedo entenderla a la perfección porque es algo a lo que yo he visto. Cuando este personaje comentan que en la habitación es una oscuridad total, que hay penumbra y que empieza a ver o empieza a intentar a descifrar qué es lo que hay en la habitación y solo ve formas y sombras, eso también me pasa cuando en mi habitación yo apago la luz y se ve un abismo negro, totalmente negro. Hasta que pasan unos ciertos minutos, nuestros ojos empiezan a acostumbrarse a ese plano donde hay poca luz y empezamos a ver formas. Que ya nosotros intentamos, pues, a ver si hay una sombra aquí, puede ser mi escritorio, puedo ver mi cama y me doy una idea de lo que está pasando. Y eso en el cuento es lo que empieza a abordar Ligotti en esas primeras páginas, donde este personaje dice que no puede, al momento de que quiere prender la luz para poder entender lo que está viendo o darle algo a las sombras de lo que está pasando, al momento de no prender, se empieza a paniquear más y es donde empieza, yo creo que aquí, como dice Ernesto, que él había comentado como algo ambiguo, lo apoyo totalmente, pero en esa ambigüedad nosotros nos creamos que en este caso es lo que está viendo el personaje. Cuando empieza a correr y empieza a ver las voces y que escucha voces dentro de la misma oscuridad, creo que es algo que él se está imaginando, que es una ilusión de lo que él necesita explicar para poder mover, para poder entender lo que está pasando. Cuando se da cuenta de que las sombras tienen movimiento y se hace cambio en donde escapa de la habitación y se empieza a mover, y lo cambian de dimensión y está en un cuarto en donde dicen que no, él ve que no es diferente a donde estaba y que intenta salir y no puede. Y en el momento en el que él encuentra hasta ahí de momento no se habla como de algo que conozca o que perciba. Simplemente él solo ve sombra y que está sumido en una oscuridad total. Cuando llegan estas sombras por él y lo toman, y que cuando dice el cuento de que este personaje puede quitarle o puede tocar a una sombra, eso me mató porque para mí, en mi plano normal, una sombra no se toca. O sea, no se puede, no puedes palpar una sombra, la sombra está, pero que esta persona pueda tocar una sombra, para mí es darte cuenta de lo que
de lo que estás pasando en ese momento no tiene ningún sentido, y eso le da para mí mucha fuerza al cuento en ese momento. Cuando hablan acerca de la parte de... Rola, discúlpame. ¿Podríamos optimizar un poquito el tiempo de comentarios para dar oportunidad a que alcancen a participar todos, porfa? Claro. Lo Muy cierro bien, entonces. disculpa. No. Al contrario, gracias. Lo cierro entonces en esta parte de lo desconocido. Hay una parte bien padre cuando ve todos los artilugios estos, tortura, que es como lo que se quiere llegar a entender, donde estas sombras no le hacen nada, pero este personaje está totalmente pensando de que le van a hacer daño, le van a atacar y se empieza a visualizar todo lo que le pueden hacer. Entonces, este cuento me gustó muchísimo en esa parte donde todo lo que... Me gustó mucho porque al final son de esas cosas que no entiendo y que al final dices, bueno, al final se va a descifrar qué es lo que está pasando, ¿no? Y que al final fuera esa parte de que este personaje se une a la oscuridad, abraza a la oscuridad y se vuelve parte de ella. Creo que ahí es el punto donde este cuento tiene su punto fuerte para mí, que son el horror hacia lo desconocido, pero dentro de uno mismo, ¿no? No un desconocido como total ambiental, sino es tu propio mundo desconocido que puede ser diferente para alguien más. Comparten lo mismo, pero no es palpable. Muy bien, muchas gracias, Rola. ¿Cuánto le darías de calificación al relato? Ya en esta segunda. Yo le doy un 9. Muy bien, aquí lo tenemos. Muchísimas gracias, Rola. Muy interesante el análisis que te avientas. Aquí continuamos con Mariana, Ramón, Morgan, Aricia, Talamantes, y bueno, Mariano ya no, pero llegado el momento leo su comentario. Si alguien más desea apuntarse para comentarios, vaya haciéndolo en el chat para irlos agregando a la lista. Mariana, Ramón, nos escuchamos. Sí, ok. Bueno, a mí me pareció muy, muy visual. Cuando lo estaba leyendo, me imaginaba así como mencionaba en el chat el gabinete del doctor Kalihari, así como muy expresionista. Y por otro lado, también me recordó mucho la película de Dark City, la de Ciudad en Tinieblas, también como que se me vino, que era así como muy atemporal. Y bueno, como que lo que me gustó es que, según yo, y a lo mejor me pueden corregir, o sea, como que te inicia describiendo un poco la ciudad, pero menciona una torre. Y según yo, al final, como que, desde mi perspectiva, terminó en esa torre donde enfrente están los edificios. Y bueno, por otro lado, también me recordó mucho, mucho a Edgar Allan Poe en el relato de El foso y el péndulo. Sí, así como que es una persona que llega a un sitio que era como un hotel y como que va perdiendo forma conforme escapando, o sea, de esos cuartos pierden límites, eso se me hace muy interesante. Digo, ya describieron a los seres me recordaban mucho las pinturas de Chetzar, no sé si lo han visto, pero que tienen así como manos largas y todo, y que tienen así como sombreros altos negros. Y bueno, así me los imaginé yo. Y me gusta eso, que va perdiendo tiempo, espacio, que ya no sabes qué está pasando, parece una pesadilla. De pronto va hacia unas escaleras, esos seres están como que hablando y no hablando, todas las múltiples voces que parecen como si vinieran dentro de tu cabeza porque son cosas como muy devaluadoras, pero sin embargo viene de afuera, entonces es como si fuera una pérdida de los límites entre el afuera y el adentro. Es así, me pareció muy interesante y me imagino que realmente forma parte de las pesadillas de alguien más. O sea, sí me imagino yo teniendo una pesadilla así y no poder despertar y ser o generar como mucho pánico. Y bueno, algo más, me pareció muy interesante lo que decían porque yo no me imaginaba un limbo o como un infierno en ese momento, yo me imaginaba como una cuestión de la ciudad de tinieblas o algo así, y ahí como que dije, ah, mira, pues sí, o sea, definitivamente pues podría ser algo así. A mí me gustó mucho, le doy un 10, digo, las descripciones son fantásticas y pues claroscuros. Creo que en este cuento Thomas Ligotti está muy cerca de esta corriente
objetalista hiperrealista de la literatura, de lo que se llamó en el siglo pasado la Nouveau Roman, que pues fue ideada o creada por escritores, sobre todo franceses, que tomaron al pie de la letra los consejos y especulaciones literarias de Roland Barthes, un filósofo francés. Entre ellos, Alain Robbe-Grillet, Marguerite Duras y Samuel Beckett. Esta forma de narrar, donde todo es geométrico, todos son planos visuales, donde casi no hay personajes o están muy desdibujados y tú tienes que ir armando la historia a través de los planos secuencia casi que plantea el relato. Tiene muchísima influencia del cine, de cierto tipo de cine. Yo creo que Thomas Ligotti lo toma para hacer un cuento casi cubista en sus principios y con una atmósfera meramente geométrica. Yo creo que Ligotti parte de la propuesta estética que hace Lovecraft, que creo que Lovecraft deja inconclusa. Cuando Lovecraft habla de Riel, de la geometría no euclidiana, con la obsesión de Lovecraft de las cornisas, los chapiteles, los detalles arquitectónicos extrambóticos o demasiado tenebrosos, tétricos o extraordinarios. Y Ligotti lo quiere llevar a un extremo que Lovecraft no lo llevó a tal extremo, pero usando una técnica narrativa que no existía en la época en que Lovecraft escribió. Entonces, este cubismo literario creo que da buenos frutos. Creo que Ligotti se atreve a llevar al límite la técnica narrativa y a mí me parece que no se puede contar todos los cuentos y todas las novelas con las herramientas de Alain Robbe-Grillet y de Roland Barthes, pero me parece también que es un experimento muy interesante. En tanto experimento narrativo y de abrir nuevas fronteras a la forma de narrar el horror cósmico, yo le pondría un 10. No es el tipo de experimento narrativo que sea más sencillo para el lector, pero tiene muchas enseñanzas para los narradores. Muy bien, es correcto. Sí, está un poquito compleja de asimilar esa estructura de inicio, pero con un poquito de paciencia deja un montón de satisfacciones. Continuamos con Morgan, Alicia, Talamantes. Mariano, Vamos a pasar a despacito. Alicia. Vamos a pasar a Alicia porque se apagó la compu de Morgan. Ahorita regresa. Muy bien, bueno, entonces la agrego al final. Si alguien más gusta anotarse, vaya dejando su mensajito en el chat para considerarlo. Alicia, ¿te escuchamos? No la agregues hasta el final, nada más cuando ya se prenda la computadora, pues ya sigue Morgan. Bueno, yo, ¿qué puedo decir que no hayan dicho ya? La verdad es que en los comentarios anteriores a mí abordaron mucho el relato. Me gustó muchísimo cómo lo describió Ernesto. Se nota obviamente la pasión porque pues él lo recomendó, dice que le gusta mucho. Yo como una brevísima experiencia personal, lo que puedo decir de Ligotti es que es uno de sus autores contemporáneos que me han retado mucho y a lo mejor por eso mismo es que le tengo tanto cariño. Antes del Círculo intenté leerlo yo creo que una vez, por obviamente todo lo que se dice de él, y me fue muy difícil pues seguir la lectura, ¿no? Empecé con este mismo Noctuario, pero por alguna razón dije, ok, a lo mejor me falta muchísimo y bueno, cuando pues ya ingresé al Círculo y lo pudimos leer hace varios meses, me llevé una gran sorpresa. Y hoy me llevo también una gran sorpresa porque ya, digo, sigue siendo difícil, como lo dijo Ramón, como lo dijo Rola, como lo dijo Ernesto, sigue siendo una estructura difícil para el lector. Sin embargo, ya esta vez
No sé si porque ya yo estoy con tanta ansia de devorar lo que sea que este hombre haga, que me resultó más fácil que pues hace un año, por ejemplo. Entonces, me sumergí por completo en el relato y creo que la etiqueta, digo, no soy fan de las etiquetas, pero la etiqueta correcta para Ligotti sería la de horror filosófico, que es la que también se dice mucho por ahí y la que mencionó Ernesto. A mí me gusta mucho eso porque, pues, ¿qué es la filosofía? La filosofía es esa reflexión acerca de nuestro entorno como seres humanos, acerca de todo lo que nos rodea, la naturaleza, las cosas, etcétera, y todos sus componentes. Y esa reflexión, cuando llegas a un extremo, sí te puede llevar a un lugar muy oscuro. Entonces, le veo una total relación a ese lado oscuro de la filosofía con el horror. Y más también con ese tinte cósmico que tiene el horror de Lovecraft. Entonces, cuando veo eso en Ligotti, y me acuerdo del que leímos la vez pasada, El prodigio de los sueños, mi mente explotó. O sea, de verdad que yo me quedaba leyendo y lo volví a leer y lo volví a leer. Y es una sensación muy grata. O sea, de verdad, ojalá que esto no suene demasiado como a fanboy o fangirl de Ligotti, pero es que me es imposible no hablar así. O sea, cuando yo lo leo, digo sí. O sea, gracias. O sea, qué bueno que alguien está tocando estos límites de lo filosófico, de lo oscuro, de lo ambiguo con el horror, porque no necesito monstruos, no necesito fantasmas, no necesito aceite de perro, no necesito caníbales. Esto es lo que necesito. Este es el tipo de horror que a mí me gusta. Obviamente disfruto de lo demás, no me estoy burlando de Ambrose Bierce, pero qué diferente es. Qué diferente es leer esto. Al menos para mí es muchísimo más gratificante que leer el de, no sé, el de Ambrose Bierce, por ejemplo, que también es muy bueno, pero si lo comparo con la experiencia que me dan, este relato de Ligotti se queda conmigo. El de Ambrose Bierce lo leo, lo comento y ya fue, y lo desecho. Es un relato más que he leído. Pero el de Ligotti se queda ahí, o sea, se queda en una reflexión interna mía de cómo veo las cosas, de cómo veo mis miedos, de cómo interpreto yo ciertas cosas. Y eso para mí es demasiado importante porque hay muy poquitos autores que han logrado eso. Entonces, con lo poquito que he leído de Ligotti, ha logrado esto y para mí sí ha sido muy, muy impactante, ¿no? Yo creo que es uno de esos autores que yo creo que, digo, no me gusta ponerle listas ni nada, pero sí se está convirtiendo dentro de mis favoritos, no sé, top 5, podríamos decirle. Y sobre todo de los contemporáneos, para mí es el mejor. O sea, al menos personalmente lo que a mí me provoca y lo que me provocó este relato, sobre todo ese final, fue, fue muy bonito. O sea, no puedo describirlo de otra forma. Me gustó mucho esa sensación de que el propio protagonista de la historia ya está totalmente perdido, ya no hay algo bueno que vaya a pasar. Entonces tú solamente estás a la merced de lo que Ligotti te vaya a decir, porque ya digamos que empiezas desde un contexto muy negativo para el protagonista, ya realmente él ya está arruinado, ¿no? Y conforme pasa la historia, empiezas a ver cómo en lo ambiguo para él, pero obviamente tú lo puedes rellenar con ciertas cosas tuyas, se vuelve incluso peor. Entonces, ese es el miedo que a mí me da miedo. Y no sé, creo que por eso es que Ligotti es tan grande con lo que hace. A mí no quiero seguir ya fangirleando, pero sí, me gustó muchísimo, me provocó muchas cosas, se me queda aquí como reflexión todo lo que él escribe, esa filosofía que él maneja o que él impregna en el horror. No quiero decir que me trauma, pero sí me perturba, o sea, me deja pensando mucho, ¿no? Más que cualquier escena violenta.
Eso es lo impactante, ¿no? O sea, que puedo leer lo que acabamos de leer de los niños y los abortos y los animales, y realmente este fue el que me perturbó, no el otro. Eso me pone a reflexionar mucho de mí misma, ¿no? De qué tan mal estoy o no sé, pero sí, eso es lo que logró ese relato. Entonces, obviamente 10. Muy bien, excelente. Muchas gracias, Alicia. Ya regresó Morgan, aunque en la forma de Chago. Por ahí la suplantó la voz de Morgan a los huesitos de Chago. Si quieres continuar, Morgan, y luego seguiría Talamantes y Chago. Bueno, pues sí me gustó el cuento, pero tengo algo como que otra visión de lo que pasó. O sea, me gusta más el cuento en sí. ¿Me oyes? No, Se está cortando mucho, Morgan. ¿Ahí? La voz de los huesos. A ver. Ok. El feedback se quitó, pero ahora no te escuchamos. A ver, probando 1, 2, 3, ¿y algo? ¿Ahí me oyen? Así es, dale. Ok. Bueno, nada más iba a decir de que sí me gustó, pero me gusta más lo que se puede analizar sobre el cuento en sí. O sea, en realidad sí está densa, mucha atmósfera, historia. No creo que los personajes reducidos son porque son obligados, que ya no hay salida. Entonces, aquí yo creo que lo veo como si esto difícil fuera el cuerpo de un dios muerto, no olvidado. Morgan, sabes, se escucha demasiado cortado. Creo que perdimos una buena parte. Pensé que era mi oído, pero no. Bueno, paso entonces. Ok, vamos a ver si mejor ahorita para el final. Seguiríamos con Talamantes, Chago, y vamos a ver si mejora un poquito ahí. Ok, ¿me escucho ahí? Sí, te escuchamos. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. Me cambió porque se está acabando la pila. Bueno, yo sinceramente batallé bastante para leerlo, o sea, me perdí en unas cosas. Digo, o sea, las imágenes y la manera en que las maneja en forma de palabras están muy padres, especialmente la parte del final donde básicamente nos suelta casi medio diccionario de palabras diferentes, de cómo las entrelaza, o sea, todo ese punto está muy interesante y muy padre la manera en que las desarrolla. Pero batallé un chorro en meterme al cuento como tal, porque yo lo sentí como si fuera un capítulo perdido de una novela más larga que no se escribió. Entonces, sentí como que como que no tenía mucha coherencia con la manera en que se estaba, o sea, como que faltó una conexión entre la manera en como que se estaba escribiendo con una historia en general. O a lo mejor había una historia más grande por ahí que en las sombras justamente, que nosotros no estábamos viendo, pero pues ahí estaba perdida en algún lugar de ese punto extraño del universo. Pero sí batallé un chorro para conectarme en la historia, no con las palabras. Obviamente eso no le quita ningún mérito a la manera, a lo hermosamente que está escrito, pero pues así me pasa a veces. Yo le pondría un 8. Un 8, muy bien. Amantes, lo tenemos tu 8. Muy bien, voy a proceder a leer la calificación que nos dejó Mariano aquí, porque si la lee él puede tener problemas de salud un poco complicados. Ok, ahí va.
Lo que me gustó del relato es la atmósfera a la que me transportó el autor. Persecución, claustrofobia, miedo, horror al otro. Incluso en una frase nombra a estos seres de la negrura como nosotros. Y de calificación le da un 10. Muchas gracias, Mariano, por tu comentario. Seguiríamos con Chago Morgan. Si alguien más desea anotarse para comentar, adelante. Si no, también pueden dejar su calificación en el chat. Bueno, yo rápido, se me hace un cuento mediocre. ¿No me oyo? ¿No me oyo? Nada, hola, hola. Sí, bueno, con mucha interferencia. Qué horrible. Ok, voy a apagar la tablet y vamos Morgan y yo a opinar en la misma computadora, ¿ok? Ok, sale, vale. Ok, bueno, nadie más se ha anotado para dar comentarios. Si quieren pueden dar su calificación aquí, si no iríamos cerrando la discusión de este relato. Cas no se anotó, Alicia. Entonces, tampoco lo podemos forzar. Muy bien. Voy a comentar. Probando si se oye bien. Sí, ahí se escucha bien. Okay. Adelante, adelante. Bueno, ya lo digo. Creo que me queda la mitad, ¿verdad? Sí. Nada más quería agregar de que me pareció como que la edición un Dios olvidado. Y estos pasillos, las paredes que se movían, cambiaban, parece que respiraban, se hacen grandes y pequeñas. Entonces, además, como que las personas se parecían. Como era olvidado. ¿Sale? ¿Cómo? Se estaba cortando un poquito. Es que es como que intervalos. Bueno, déjame. Pero, ok, ¿ahí se oye bien? Ahí se oye bien. Ok. Sí, nada más como que eran sacrificios, pero como era un dios olvidado, ya no había tantos tan seguido. Por eso estas cosas mecanizadas como marionetas que tanto le gustan a Ligotti, pues eran sus servidores, ¿no? Y pues este individuo cayó ahí en la trampa de alguna forma. Pero sí siento también, como dijo Talamantes, que pues falta historia o no hay mucha conexión entre las cosas. Ya todos dijeron que es la forma que él escribe, está bien, pero creo que leí por ahí que tiene un relato mejor que se llama La Medusa y otro que se llama El Salal, que para refrescarles la memoria es la isla a la que llega Gordon Pym, entonces me hubiera gustado más leer ese relato. Yo le doy un 8 también. Muy bien, aprovechamos ahí a ver si Chago se escucha bien. Si voy yo le voy a dar un 5 y repito, Ligotti es un escritor sobrevalorado, no aporta nada nuevo, no me gusta, no me llena, no me transmite nada, simplemente me aburre y considero este relato extremadamente aburrido. Le doy un plus porque me recordó mi infancia cuando leías estos cuentitos de elige tu propia aventura y cosas por el estilo, pero no, o sea, sigue siendo el mismo escritor mediocre que ha sido toda su vida y tiene dos buenos compendios de cuentos, pero pues yo no lo considero. O sea, este cuento fue, creo que mi menos favorito de la noche y se llevó un 5. Muy bien, pues sí, recibido opinión polémica. Ok, no tenemos nadie más anotado para los comentarios. Si alguien desea hacerlo, igual puedo comentar un poquito para ganar un poco de tiempo y dar mi calificación. Si ya nadie más desea comentar y puede anotar su calificación en el chat para contarla para la evaluación final. Yo por mi parte lo que quisiera comentar más allá del aspecto de fondo del relato es la forma. Esta forma que es tan difícil de asimilar, que exige mucho trabajo por parte del lector para poder captarla. Obviamente, pues no nos presenta los atributos básicos que estamos acostumbrados en revisar en un relato, es decir, la definición del tiempo, la definición de la voz del narrador, bueno, es así.
pero la definición del tiempo, personajes definidos, no nos presenta un orden o un flujo tradicional de la historia, lo cual lo hace un poco difícil de asimilar. Sin embargo, sí, creo que sí hacemos un poquito el esfuerzo de ir atrás de lo que no nos está comentando. Hay bastantes cosas muy rescatables ahí. En particular, me gusta cómo hace ese enlace con el mundo onírico de Lovecraft, pero en este caso con el ser durmiente, generando un universo macabro en el cual no hay la redención, no hay la búsqueda que buscaban los personajes de Lovecraft, sino la creación de este universo tan tétrico, tan reminiscente del infierno, del purgatorio que se comentó hace ratito. En particular, me gusta mucho eso, porque es lo que pienso que ahorita puede revitalizar un poquito la literatura, sobre todo desde el punto de vista de literatura weird. El contarnos a lo mejor historias tradicionales, porque al final de cuentas no deja de ser una historia con un fondo tradicional, pero desde una forma diversa, desde algo diferente que te golpee el cerebro un poquito de, cabrón, que estoy leyendo, ¿no? Entonces, para mí es el valor que le doy a este relato de Ligotti, más allá pues de la historia que nos está contando, que si la sacamos del contexto de la narrativa que toma, realmente es muy sencilla, muy simple. También me gusta mucho Ligotti, debo de reconocer que es de mis escritores favoritos también. A lo mejor no entra en mi triada de los 3 mejores, pero sí está cerca por ahí. Y también estoy consciente de que hay algunos relatos mirar o más tradicionales de Ligotti, donde también toma temas como el de los asesinos, donde también hay monstruos, etcétera, etcétera. Pero en términos generales, estos son para mí los que tienen más carnita, porque aportan nuevas formas de tratar temas tradicionales, que es lo que al final de cuentas pudiera llevar a renovar un poquito la tan gastada literatura de horror típica. No leí los comentarios ahorita que estaban poniendo, no sé si ahorita lo reviso a ver si hay alguien más que quiera participar. Yo por ahí vi el nombre de quisiera, Stephen King. Sí, yo quisiera decir algo. ok. Nada más Aún les no quiero terminaba. Sí, nada más quisiera recomendarles a las personas a las que les gustó el Ligotti, les recomiendo mucho un libro de él que se llama Teatro Grotesco. Son una serie de cuentos, todos están encadenados y es brutal porque te va bajando poco a poco, te va subiendo el nivel de la oscuridad hasta el cuento final, que a mí me parece una verdadera obra. Que es como una apoteosis de todo lo que construyó desde el primer cuento. Se los recomiendo mucho, son cuentos muy extraños. A los que no les gustó, pues ni lo abran, no pierdan su tiempo, pero a los que les gustó, yo creo que les va a gustar mucho ese libro de Teatro Grotesco. Uh-huh. Sí, de hecho, este es de mis favoritos también. Yo recomendaría para los que les gustó el aspecto filosófico, pues de hecho la conspiración contra la raza humana es infaltable. Tiene, creo que unos 10 años de que fue editado o algo. En Valdemar está una traducción competente, entonces pues vale la pena. Muy bien, yo le voy a dar un 8 al relato. Ya no he visto si alguien más quiere comentar algo o dar más comentarios. Así es de que yo creo que vamos a ir cerrando este relato de Me gustaría... La voz en los huesos de Tomás Ligotti. A ver, Mariana, ¿querías agregar algo más? No, yo, Alicia, A ver, Alicia. rato mencionabas que se te hizo un poco simple. No recuerdo si decías que la historia o la narrativa, pero me gustaría preguntarte por qué. Sacarlo del contexto de lo que está escrito. Básicamente la historia de un güey que está soñando esta oscuridad y donde está soñando es ese poder de poder enlazar a alguien o descarnarlo para crear una sociedad de muertos. Entonces, realmente, obviamente, esa es la línea sencillita. Ya todo lo demás que tiene el relato, pues bueno, es lo que le da sabor. Pero eso que comentaba ahorita, a diferencia de Stephen King, que vi que lo comentaban por acá, que te da algo muy bien digerido, muy asimilable para todo el mundo, Ligotti no lo es.
pero la base de todo sigue estando ahí. Lo único que diferencia, o lo que hace la diferencia, es cómo no lo cuenta. Que en eso, pues sí, no tiene rival, yo creo. Ahorita, salvo la literatura weird más extremosa, o el nuevo weird. Déjenme ver si alcanzo. Ay, no me puedo. Perdón. Iba a mostrarles un librito acá, una editorial, pero mi perra está dormida aquí, no la quiero despertar. Luego se los recomiendo por ahí, pero pues sí, básicamente por eso. Aprovecho, ya que no hubo más comentarios o más calificaciones anotadas por aquí, para invitarlos, recordarles nuestras próximas sesiones de revisión de novelas en este caso. Recuerden que el 25 de septiembre vamos a revisar la espectacular obra The Fisherman de John Langan, una de las aproximaciones modernas hacia el reminiscente de la obra de Lovecraft, pero pues bueno, bastante buena. 25 de septiembre, por ahí va a haber una sorpresa muy especial para que lo vayan anotando. Y del mismo modo, recomendamos o recordamos que para el 30 de octubre vamos a estar revisando Lovecraft Country de Matt Ruff, también para que lo vayan anotando. Al fin me llegó mi libro después de 3-4 meses de tránsito, así es de que ya estoy listo para octubre. También recuerden a los que nos están escuchando ahorita por YouTube, por Facebook, próximo viernes a partir de las 7 p.m, nueva sesión de lectura. Por ahí en nuestras redes sociales iremos anunciando los títulos de los relatos que serán revisados en tal ocasión. Estén atentos, Facebook, Círculo HPL, el grupo, etcétera, etcétera. Muy bien, aprovecho para dar la calificación de una vez. Votamos 12. Y obtuvo de calificación un 7.92. Por ahí tenemos un 3 de Rodrigo, que dejó y se fue, un 4 de Cas, que no comentó, pero ahí está. Sí tenemos varios 10, pero pues bueno, al final no alcanzó más allá del 8. Pues muy bien, yo creo que sería todo, a menos de que alguien quiera agregar algo más. Si no, daríamos por concluida nuestra 88ª reunión del Círculo Craftiano y Horror en forma virtual.